Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de la obligación de pagar la renta durante una pandemia. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Antes de empezar con este tema vamos a hacer unas advertencias. Este video va a dar lineamientos generales. Vamos a dar algunas directrices, vamos a ver qué aspectos son los que se tienen que estudiar para determinar si en el caso concreto estás obligado o no al pago de la renta. También, como lo estamos viendo desde una perspectiva general, es muy importante que tú consultes a tu abogado para que analice tu caso particular. Tenemos que ver cuál es la redacción específica de tu contrato, en qué entidad federativa estás. Entonces hay varios temas que los vamos a ir viendo que se tienen que analizar antes de poder llegar a una conclusión. Para efectos de este video vamos a hablar del contrato de arrendamiento según la legislación de la Ciudad de México. ¿Por qué agarramos esta legislación? En primer lugar, porque esta legislación prácticamente influyó en la redacción de los códigos civiles de las entidades de la República. Entonces, si analizamos este caso, es muy probable que esta información te sea útil independientemente de en qué estado de la República te encuentres. Vamos a empezar con la definición que da el artículo 2398 del Código Civil, que dice: el arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Es importante que veamos que aquí el objeto del contrato, en términos del artículo 2400 del Código Civil, dice: son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Quiero llamar tu atención en esta parte de aquí, donde dice los bienes que pueden usarse. Está en negritas, está en amarillo, está en subrayado. Es muy importante eso. Ahora, vamos a ir haciendo algunas precisiones. El contrato de arrendamiento se puede celebrar respecto de bienes muebles y de bienes inmuebles. Y de inmuebles también podemos tenerle esa división entre casa-habitación y un uso distinto al habitacional. Vamos teniendo esto en mente y ahora vamos a ver algunas de las disposiciones que se han dictado en materia sanitaria con motivo de la pandemia. En primer lugar, vamos a ver un acuerdo de la Secretaría de Salud emitido o publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020, en el cual se establecen algunos lineamientos para atender esta pandemia. En uno de los incisos podemos ver suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles. Vamos a suponer que tú le estás rentando un inmueble a una escuela. Pues bueno, aquí ya hay un aspecto a considerar, porque este acuerdo ya está suspendiendo las actividades escolares. Ahora, en el inciso C dice suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas. Aquí vamos a suponer que tú estás rentando un estadio, una sala de cine, un centro de espectáculos. Entonces ahí ya también te ves afectado con estas disposiciones. Y también tenemos el inciso D, que dice suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas. Ahora vamos a ver un acuerdo que emitió el Consejo de Salubridad General y que fue publicado el 30 de marzo de 2020. En el artículo primero de ese acuerdo se dice: se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior. Ahora vamos a ver un acuerdo que emitió la Secretaría de Salud el día 31 de marzo de 2020. Y aquí establece en una de las fracciones: se ordena la suspensión inmediata
del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. Fracción segunda, solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades consideradas esenciales. Y ahí hace un listado este acuerdo de qué actividades van a considerarse esenciales. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para los contratos de arrendamiento? Pues vamos haciendo algunas precisiones. Ya dijimos que el contrato de arrendamiento se puede celebrar respecto de muebles y de bienes inmuebles. También vimos que en el caso de los bienes inmuebles se puede dividir en aquellos bienes que se van a destinar a una casa habitación y también a usos distintos al habitacional. Y también ya podemos ir haciendo una precisión incorporando la información que vamos teniendo de este acuerdo en actividades esenciales y no esenciales que se ejercen en el inmueble materia del contrato de arrendamiento. Entonces, aquí vamos teniendo ya una precisión, vamos viendo cuáles son los contratos de arrendamiento que de inicio se antoja que van a estar muchísimo más afectados por estas disposiciones sanitarias. Ahora vamos a relacionar esto con el objeto del contrato. Ya habíamos visto que en el artículo 2400 del Código Civil para la Ciudad de México establece que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse. A su vez vimos que algunas de las disposiciones sanitarias que se han dictado para hacer frente a esta pandemia ordenan la suspensión inmediata de las actividades no esenciales. Entonces vamos a suponer que tú estás rentando un inmueble para un uso distinto del habitacional, vamos a suponer para un giro comercial, y ese giro comercial no tiene actividades esenciales en términos de los acuerdos que han emitido las autoridades sanitarias. Entonces ahí ya se está impidiendo el uso de tu inmueble, del inmueble que estás alquilando. Entonces vamos a ver qué consecuencias tiene esto, porque dependiendo también del sistema de nulidades que adopte cada entidad federativa, pues va a haber resultados distintos. Las consecuencias pueden ser, en un primer lugar, podemos tener una inexistencia del acto jurídico. Esto puede ser con fundamento en el artículo 2224 del Código Civil de la Ciudad de México, que dice el acto jurídico inexistente por falta de objeto que pueda ser materia de él. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que se emite esa disposición por la autoridad sanitaria que suspende las actividades no esenciales? En ese momento se está emitiendo una norma jurídica que impide que ese inmueble en concreto para uso comercial por una actividad no esencial pueda ser utilizado. Entonces, en un primer lugar podemos tener esa posibilidad de que el contrato sea declarado inexistente por falta de objeto. Va a ser por una falta de objeto sobrevenido con virtud de estas disposiciones que se dictan por la autoridad sanitaria. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad, que no se trate de una inexistencia, sino más bien de una ilicitud. Hay algunos criterios judiciales que dicen que la distinción no es importante, pero la verdad es que sí, porque tiene consecuencias jurídicas. Y eso lo pueden ver en el propio artículo 2224, que dice que la inexistencia no es susceptible de valer por confirmación ni prescripción, cosa distinta con la ilicitud en el objeto, porque ahí vamos a ver que sí se pueden tener todavía efectos jurídicos, aunque después se retrotraigan. Entonces, en el artículo 2225 vamos a hablar de la ilicitud en el objeto de un contrato. Otra de las posturas que se pueden sostener frente a estas disposiciones sanitarias es que por virtud de esa restricción, es decir, la prohibición de las actividades no esenciales, el objeto del contrato de arrendamiento de un local comercial de actividades no esenciales se deviene ilícito. Esa es otra de las posibles interpretaciones o de las posturas que puede haber. También recordemos que el artículo 8 del Código Civil, y esto también se replica en muchos ordenamientos de las entidades federativas, establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas serán nulos. Entonces, como vemos, esa disposición que suspende las actividades de forma inmediata en todas aquellas que no sean consideradas esenciales puede acarrear ya sea la inexistencia del contrato de arrendamiento
o la ilicitud en el objeto. Y esto acotado, ya dijimos, a un uso distinto al habitacional. Ahora, ¿qué consideraciones hay que tener muy presentes al momento de evaluar si estás obligado o no? En primer lugar, hay que reconocer que hay múltiples ordenamientos jurídicos que pueden resultar aplicables. Vamos a tener disposiciones sanitarias a nivel federal, incluso estatal. También vamos a tener disposiciones de la legislación civil. Entonces no podemos dar una solución homogénea para todos los estados de la República, porque cada estado emite su propia legislación civil y te tocará ver a ti junto con tu abogado qué disposiciones son las aplicables en tu caso. Ahora, otra cosa que hay que tener muy en cuenta es la redacción específica de tu contrato de arrendamiento. Habrá que ver si se contempla ya un uso determinado para el bien inmueble o si simplemente se establece que se otorga el uso de un predio, de un inmueble, y se deja un tanto ambiguo el tema del uso. Entonces, eso será importante porque de ahí puede depender que exista o no una nulidad, que exista o no una inexistencia del acto jurídico en términos de las teorías de nulidades y de inexistencias de los contratos que adopte cada legislación civil. Otro aspecto muy importante es ver si la restricción del uso es total o es parcial. Vamos a suponer que sea una restricción parcial. Si es una restricción parcial, probablemente dé lugar a un ajuste en el precio de la renta. Cosa distinta si la restricción es total. Ahí podría hablarse de esos casos de inexistencia y de nulidad. También habrá que considerar si la actividad que se realiza en el inmueble es esencial o no. Si es esencial, pues bueno, sigues autorizado por la autoridad sanitaria para disfrutar del uso del inmueble. Entonces ahí prácticamente no te aplica la restricción. También habrá que analizar la constitucionalidad de las disposiciones que en su caso emitan los gobernadores y también las listas de actividades esenciales que cada autoridad local vaya estableciendo, vaya determinando. Y también otro aspecto muy importante es determinar el régimen de responsabilidad en relación a los bienes del inquilino. Entonces, como ves, estos son algunos de los aspectos que debes de analizar. Aquí estamos dando algunas directrices, repito, generales, pero tendrás que ver tú con tu abogado, y esa es la recomendación, que acudas con tu abogado de confianza y que revisen juntos estos aspectos para determinar si estás obligado o no. Ya hemos visto aquí a grandes rasgos que si estamos en estos contratos de arrendamiento de actividades no esenciales por usos distintos al habitacional, existe una gran probabilidad de que se actualice ya sea una inexistencia del acto jurídico o de una nulidad. Pues bueno, también les comento, tengo algunas inquietudes de realizar algún video para futuras ocasiones y estoy pensando en abordar el tema de la teoría de la imprevisión en los arrendamientos de casa-habitación. Para aquellos que no sepan a qué me refiero con la teoría de la imprevisión, recordemos que el artículo 1796 del Código Civil de la Ciudad de México establece: cuando los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente artículo. ¿Y esto para qué? Para ver si también estos casos de arrendamientos de casa-habitación se van a ver afectados o no por estas disposiciones sanitarias. Pues ahí yo tengo mis dudas, la verdad es que no sé qué tanto sea del interés de ustedes. Por favor, déjame en los comentarios tu opinión al respecto, si es un tema que te puede llegar a interesar, para que en su caso haga el video. Pues bueno, hasta aquí este video. Les reitero la recomendación: vayan con su abogado para que revisen estos aspectos que hemos visto en este video. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.